Es importante decírselos porque a veces vamos a notar, incluso si tú has visto todas los programas que les he compartido sobre las heridas de la infancia, has visto que va a haber algunas características que se parecen o que incluso se pueden repetir, ¿ok? Por ejemplo, el niño se siente comparado, avergonzado, minimizado. Puede ser muy similar a ciertos rasgos de la herida del abandono, pero la diferencia es que se puede sentir, por ejemplo, minimizado una persona que tenga la herida del abandono, pero lo va a ver, o sea, la respuesta va a ser ante esa minimización, va a reaccionar a partir de la codependencia. Se va a ser más dependiente cuando lo minimizan. En el caso de la humillación, cuando un niño se siente minimizado o avergonzado, más que codependiente, se va a retraer y va a pensar que tiene algo mal en sí mismo y por lo tanto se va a castigar. Entonces pueden parecerse, pero la manera en la que se responde es la que te dice cuál es la respuesta de la herida, ¿ok? Entonces fíjense, cada una de las heridas tiene una máscara. ¿A qué nos referimos con esta máscara? A ese personaje que nosotros le mostramos a los demás, a una careta que utilizamos porque no podemos mostrar quién realmente somos porque la herida nos ha cubierto tanto que reaccionamos desde esa máscara. La máscara en este caso de quienes tienen la herida de la humillación, aunque todos la tenemos, es la de víctima o masoquista. Ahorita vamos a especificar por qué masoquista, sobre todo con esta idea muy estereotipada de que el masoquista tiende al autocastigo o a provocar cuando se equivoca que el otro lo castigue, ¿ok? Y por lo tanto funge un rol de víctima porque, ay, déjenme ver esto, ahí está, a ver si logran ver mi cursor. Mm, Por ejemplo, les decía hace un rato sobre la película de Carrie, en donde la mamá incluso la hace que su hija se vista diferente, no se viste como joven, digamos, de la época en la que está, se viste como mucho más como una señora, entonces eso también provoca burla. Esto que les decía, la manera de ser distinto va a llevar a veces a la ridiculización del otro que lo lleva a sentirse incapaz para hacer ciertas cosas, le da vergüenza a veces decir quién es y por lo tanto puede ser más callado. O a veces hay digamos, una contrahumillación, ¿ok? Cuando decimos contrahumillación es que aunque tienen la herida de la humillación, se van hacia el otro lado. Muestran que no tienen vergüenza, muestran que son muy extrovertidos, pueden ser de los dos lados, o muy retraídos o muy extrovertidos, pero es una extroversión muy falsa, porque en el fondo sí sienten vergüenza, temen decir quiénes son y lo que hacen es camuflarse con este personaje de valentía, pero donde ellos no lo creen. Lo hacen para y como defensa, para no ser humillados. Entonces, como les funciona como estrategia, empiezan a transformarse en camaleones y empiezan a vestirse como los demás, a ser como los demás, cuando saben que ni siquiera se sienten cómodos, en su interior saben que eso les avergüenza, que son incapaces, pero se van creando un personaje que les cuida para decir, este es el que soy, no me da vergüenza nada y entonces nadie me humilla. Pero en el fondo ellos se están humillando a sí mismos por no permitirse ser quienes somos, ¿no? O quiénes son. Eh, Fíjense, elegí esta imagen porque me pareció como muy representativa de esta herida. Cuando se expresan como realmente son, pueden tener esta belleza de esta mariposa. Pero fíjense, es una belleza luminosa en un cielo casi en penumbra.
y cuando se muestran, se avergüenzan y por lo tanto se castigan, se castigan. ¿Y qué empieza a ocurrir con esto? Empieza a ocurrir que esa belleza se oculta. Saben que la tienen, saben que pueden mostrarla, pero la muestran con algunas personas muy específicas, donde se sienten cómodos, donde han sentido que son recibidos tal y como son, pero si no, van a agarrar al personaje, ya sea al introvertido o al extrovertido falso, por llamarlo de esta forma, ¿no? Este tipo de humillación puede ocurrir de distintas maneras. En Carrie, para que vean la película y ustedes vayan revisando la herida al mismo tiempo, tiene que ver con objetos de burlas, pero a veces no solo son objetos de burlas, tiene que ver con una humillación física, con golpes, literal, con golpes, con castigos. Eh, Incluso con una exclusión emocional. Esta exclusión emocional significa que va a llevar a quienes tienen la herida de la humillación a aislarse, pero no se va a sentir rechazado a diferencia de quien tiene la herida del rechazo, que quien tiene la herida del rechazo, su respuesta es: si me rechazas, huyo, o ellos huyen antes de que rechacen. En este caso, digamos, esta respuesta de rechazo o que ellos no toman como rechazo, cuando los aíslan, ellos se sienten humillados porque no pueden ser como los otros quieren que sean. Y esto, por ejemplo, parte del otro. Cuando el otro da miradas, por ejemplo, de desprecio, una voz donde humille al otro, entonces el otro se va aislando para no sentirse humillado, a diferencia del que se siente rechazado, o puede sentir las dos cosas, ¿no? Pero también en este proceso de humillación tiene que ver también no solo con la casa, sino también con un ambiente social y cultural. Si tú eres una persona con orientación sexual diferente, vas a experimentar humillación. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo, pero muchas veces porque hay una sociedad que humilla otra vez a las personas que no entran dentro de la norma. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber humillación, va a haber escarnio con personas que tienen orientación sexual diferente, tendencias diferentes o que simplemente se visten diferentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que también la parte cultural y social es capaz de generar esta humillación